Él dijo, «No soy un tonto», y se marchó de ella y de su hijo por nacer. Un año después, la vio en el parque, sosteniendo 3 bebés que se parecían exactamente a él. Adam Miller siempre había vivido su vida por números, lógica y control. Cada parte de su existencia se construyó alrededor de la precisión. Sus trajes, su oficina, su compañía, sus expectativas de otros. Era un hombre que no creía en la emoción, porque la emoción era impredecible, y la impredecibilidad era debilidad. Las paredes de su oficina en el rascacielos reflejaban su éxito, cristal y acero brillando como armadura. Para todos los que trabajaban bajo él era la definición de compostura, un hombre que no podía ser sacudido por nada, ni siquiera amor. Eso fue lo que se dijo a sí mismo cuando Emily salió de su vida un año antes, lágrimas en sus ojos y verdad en sus labios. Ella le había dicho que estaba embarazada, su voz temblando, no de miedo, sino de esperanza. Él la había mirado con la misma expresión distante que usaba en reuniones de negocios y había dicho, «No soy un tonto, ese no es mi hijo». Las palabras habían caído de su boca con tal finalidad que incluso él había sentido su eco, pero no las había detenido. La había observado darse la vuelta, sus hombros rectos, aunque él podía notar que se estaba rompiendo. Él no había corrido tras ella, no había llamado, no se había permitido preguntarse si podría estar equivocado. Por un tiempo, se convenció de que tenía razón al dudar de ella. Se enterró en el trabajo, firmando acuerdos, dando entrevistas, expandiendo su imperio. Si un pensamiento de ella venía, lo ahogaba en otro proyecto o en otra bebida nocturna. Los meses pasaron así, y pronto ella se convirtió en nada más que un recuerdo débil, algo que una vez había ardido brillante, pero que había sido extinguido por el orgullo. Sin embargo, en algún lugar profundo dentro, había un vacío que nada llenaba. Él no le dio nombre, no pensó en ello, porque eso significaría admitir que había perdido algo real. Se dijo a sí mismo que no estaba hecho para la familia, que las relaciones eran distracciones, que ella había sido solo otro capítulo. Aún así, había noches en las que se encontraba mirando por la ventana de su ático las luces de la ciudad, preguntándose por qué, a pesar de todas sus victorias, se sentía tan profundamente solo. Nunca esperó verla de nuevo. La vida tenía una forma de mantener el pasado enterrado, o eso pensaba él. Era principios de primavera, un raro día cálido después de meses de invierno, cuando condujo al parque de la ciudad para una reunión privada con inversores. Salió de su coche, teléfono en mano, ya medio concentrado en la llamada. Cuando la vio, al principio, no la reconoció. Se veía diferente, más suave de alguna manera, su cabello más claro, su postura más delicada, pero más fuerte al mismo tiempo. Estaba sentada en un banco de madera, bajo un cerezo en flor, la brisa jugando con mechones de su cabello. En sus brazos yacían, no uno, sino 3 bebés, 3 pequeños infantes, envueltos en mantas claras, cada uno con la misma nariz pequeña, la misma cara redonda, y los mismos ojos azules brillantes que él veía en su propio espejo cada mañana. Se congeló a mitad del paso, el teléfono resbaló de sus dedos, su corazón latiendo tan fuerte que ahogó los sonidos del parque a su alrededor. Emily levantó la vista entonces, y sus ojos se encontraron. El momento se extendió entre ellos como un cable tensado, lleno de tensión y todo lo no dicho. No había ira en su cara, ni acusación,
solo una calma aceptación, como si ya hubiera hecho las paces con su ausencia. Su expresión le dijo que él ya no era parte de su mundo, y la comprensión lo golpeó más fuerte de lo que estaba preparado. Él comenzó a caminar hacia ella, inseguro de lo que diría, si disculparse o explicar, pero cuando estuvo lo suficientemente cerca para hablar, ella se levantó. Sus movimientos fueron elegantes pero firmes, la forma en que la gente se mueve cuando ha decidido nunca mirar hacia atrás. Su mirada se encontró con la de él, clara e inquebrantable, y ella dijo tranquilamente: «No, no eres un tonto, ¿recuerdas?». Luego se dio la vuelta y se alejó, empujando el cochecito suavemente, las 3 pequeñas cabezas apenas visibles sobre las mantas. Él se quedó allí, incapaz de moverse, viendo cómo su figura se hacía más pequeña con cada paso. El parque a su alrededor pareció desvanecerse en silencio. Quiso llamarla por su nombre, decir algo, lo que fuera, pero su voz se negó a salir. La imagen de ella, de ellos, se grabó en su mente. Sus manos temblaron ligeramente, la primera señal de debilidad que se había permitido en años. Sintió el peso de su propia arrogancia asentarse pesado en su pecho, presionando contra la parte de él que todavía creía que había tenido razón. Pero mientras la observaba desaparecer bajo la luz del sol, un pensamiento se deslizó en su mente, tranquilo e innegable. ¿Y si se había equivocado todo el tiempo? No fue a su reunión ese día. Se sentó en ese mismo banco durante horas, mirando fijamente el lugar donde ella había estado, sus pensamientos desenredándose como hilos sacados de un tejido demasiado apretado. Por primera vez en su vida, Adam Miller no pudo controlar la situación frente a él. El poder, el dinero, el estatus, nada de eso importaba. Todo lo que resonaba en su mente eran sus palabras y la inquietante imagen de 3 caras idénticas, cada una llevando una pieza de él que se había negado a reconocer. Cuando finalmente se levantó del banco, el mundo a su alrededor se sentía desconocido, como si la vida que había construido ya no le perteneciera. Esa noche, regresó a su ático, pero ya no se sentía como un hogar. El silencio lo oprimió hasta que se hizo insoportable. Se sirvió una copa, pero ni siquiera el ardor del whisky pudo borrar el recuerdo de esos ojos azules. Intentó trabajar, pero cada documento se desdibujó en falta de significado. El sueño se negó a venir. Al amanecer, se encontró de pie junto a la ventana de nuevo, mirando la ciudad, los primeros rayos de sol arrastrándose por el horizonte. Durante años, esa vista había sido su orgullo, un símbolo de lo alto que había escalado. Pero ahora, mirándola fijamente, solo veía vacío. Por primera vez, Adam se dio cuenta de que todos sus logros se habían construido sobre una base de soledad, y que en algún lugar él tenía 3 hijos, sus hijos, que ni siquiera sabían su nombre. Cuando la luz de la mañana llenó la habitación por completo, tomó una decisión sin pronunciarla en voz alta. Él la encontraría de nuevo, no para arreglar las cosas, no para exigir perdón, sino porque no podía vivir otro día fingiendo que nada había sucedido. Toda su vida había sido sobre control, pero ahora, por una vez, él lo soltaría. La encontraría, sin importar cuánto tiempo le llevara, porque esta vez no iba a huir de la verdad. Adam pasó los siguientes días atormentado por la imagen de Emily y los 3 bebés. No podía concentrarse en nada más. Las reuniones se mezclaron. Las voces a su alrededor se convirtieron en ruido distante.
e incluso el ritmo constante de su vida, antes disciplinada, perdió su estructura. Su asistente notó el cambio y preguntó si estaba enfermo, pero él la despidió, escondiéndose tras la excusa del agotamiento. La verdad era que no podía dejar de reproducir ese momento en el parque. Los ojos azules de esos infantes lo seguían a todas partes, reflejados en cada espejo, cada ventana de cristal. Por la noche, cuando intentaba dormir, podía oír sus suaves arrullos en su cabeza, sonidos que en realidad nunca había oído, pero su mente los suplía de todos modos. Se preguntó por sus nombres, sus risas, la forma en que Emily podría sostenerlos cuando lloraban. Cada pensamiento lo desgarraba de una manera que no sabía que era posible. Durante años, Adam había sido el tipo de hombre que nunca cuestionaba sus decisiones una vez tomadas. Sin embargo, ahora, la certeza que lo había definido se estaba desmoronando. Se había dicho a sí mismo que no estaba listo para ser padre, que el embarazo de Emily habría sido una carga, una interrupción para su carrera. Pero cuando la vio con esas 3 pequeñas vidas, su propia sangre, su legado, se sintió como si el suelo bajo él se hubiera rendido. Se dio cuenta con claridad enfermiza de que no había sido la lógica lo que lo había guiado cuando la empujó lejos. Había sido el miedo. Miedo a la vulnerabilidad, miedo al amor, miedo a perder el control. Ahora, ese mismo miedo lo había dejado vacío. Intentó racionalizarlo, decirse a sí mismo que era demasiado tarde para cambiar algo, pero su corazón se negó a aceptar eso. Había pasado toda su vida construyendo cosas, edificios, riqueza, poder, pero ahora se enfrentaba a algo que no podía construir con dinero o fuerza de voluntad. Perdón. Una tarde, incapaz de soportar la incertidumbre por más tiempo, Adam condujo de vuelta al parque donde había visto a Emily. El cielo estaba gris con nubes, el aire fresco y cortante con el aroma de la lluvia. Aparcó su coche y se sentó allí por un largo tiempo, mirando fijamente el mismo banco donde ella se había sentado una vez. Cada persona que pasaba hacía que su pecho se tensara con anticipación, pero ninguna de ellas era ella. Después de casi 1 hora, justo cuando estaba a punto de marcharse, la vio de nuevo. Estaba caminando lentamente, empujando un cochecito doble esta vez, uno de los niños en sus brazos, mientras los otros 2 descansaban lado a lado. Su cabello estaba recogido, su ropa sencilla, su expresión enfocada pero tranquila. Se veía diferente de la mujer que recordaba. Una especie de fuerza tranquila había reemplazado la calidez que solía llevar. Él salió del coche, su pulso acelerado. Por primera vez en su vida, Adam Miller no supo qué decir. Las palabras, su arma más afilada en el mundo de los negocios, le fallaron ahora. Mientras se acercaba, Emily lo notó y dejó de caminar, su cuerpo tenso pero no sorprendido. Era como si hubiera esperado este momento todo el tiempo. Respiró hondo y dijo suavemente, «Emily». Su nombre se sintió extraño en su lengua, como una palabra que no había pronunciado en años. Ella no respondió. Él se acercó, cuidadoso de no asustarla. «Por favor, solo quiero hablar». Ella movió al bebé en sus brazos y lo miró con esos ojos tranquilos y cautelosos. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo me llamaste mentirosa? ¿Sobre cómo decidiste que no eras un tonto y te marchaste de tus propios hijos? Su tono no era de ira, era mesurado, frío de una manera que dolió más que la rabia jamás podría. Él se encogió, incapaz de negarlo. «Me equivoqué», dijo, su voz quebrándose ligeramente.
No te creí, y no puedo retractarme de eso, pero por favor, déjame arreglar esto. Ella soltó una risa tranquila y amarga. ¿Arreglarlo? No puedes arreglar lo que rompiste, Adam. No puedes simplemente aparecer después de un año y decidir que te importa ahora porque viste sus caras. Sus palabras lo golpearon como si un cristal se rompiera en su pecho. Él quiso discutir, decir que había cambiado, que haría cualquier cosa, pero se dio cuenta de lo hueco que sonaría eso. En su lugar, miró a los bebés. 3 niños idénticos con sus ojos y sus rasgos suaves, y su garganta se cerró. «Merecen conocerme», susurró. «Merezco conocerlos». La mirada de Emily se suavizó por un momento, pero luego sacudió la cabeza. «Tú no decides eso. Tomaste tu decisión cuando te fuiste. Dijiste que no eras un tonto, pero la verdad es, lo fuiste. Fuiste demasiado orgulloso para verlo». Ella se giró para irse, y el pánico se levantó en él. Él extendió la mano, su mano flotando en el aire antes de caer de nuevo a su lado. «Por favor», dijo en voz baja, «déjame al menos ayudarte. Cualquier cosa que necesites». Ella hizo una pausa, pero no se dio la vuelta. ¿Ayudar? ¿Crees que el dinero puede ayudar? ¿Crees que necesito tu lástima? Su voz tembló ligeramente ahora, y él pudo ver que estaba luchando por no llorar. Lo que necesitaba era que creyeras en mí cuando importaba, y no lo hiciste. Con eso, se fue. Sus pasos lentos pero firmes, los bebés balbuceando suavemente mientras el cochecito rodaba. Adam se quedó allí mucho después de que ella desapareciera de la vista. La lluvia comenzó a caer ligeramente, salpicando su traje con manchas oscuras, pero él no se movió. Cada palabra que ella dijo resonó en su mente, cortando más profundamente de lo que esperaba. Se dio cuenta entonces de que no podía simplemente comprar su camino de regreso a su vida o a la de ellos. Había pasado años dominando el control, pero la verdad era, el control había destruido todo lo que importaba. Regresó a su coche, sentándose en silencio mientras la lluvia se deslizaba por el parabrisas. El reflejo que lo miraba en el cristal parecía más viejo, más vacío. Un hombre que finalmente había visto las consecuencias de su arrogancia. Esa noche, cuando regresó a casa, la ciudad se sintió diferente. Las luces no brillaban igual. Los sonidos no lo llenaban de propósito como antes. Se sirvió una copa, luego la dejó a un lado sin tocar. Por primera vez, no quería escapar. Quería sentir el peso de lo que había hecho. Se sentó en su sala de estar hasta la madrugada, mirando fijamente la oscuridad, haciéndose una promesa silenciosa. Él no se rendiría esta vez. No sabía cómo ganarse su perdón, o incluso si era posible, pero sabía una cosa con certeza. No podía vivir consigo mismo si no lo intentaba. Las siguientes semanas fueron una prueba de paciencia que Adam nunca había conocido antes. Él era un hombre acostumbrado a los resultados, a los tratos concluidos en días, al control que doblaba el mundo a su voluntad. Sin embargo, esta vez, no había nada que pudiera forzar. Cada mañana, se encontraba conduciendo más allá del parque, deteniendo su coche en la misma esquina, esperando en silencio a que Emily apareciera. Algunos días ella no lo hacía, y él se sentaba allí durante horas, mirando fijamente los bancos vacíos, hasta que la culpa lo picaba tan bruscamente que tenía que irse. Los días que ella venía, él mantenía su distancia. No quería asustarla o parecer un hombre que pensaba que podía arreglar todo con persistencia. Solo quería ver que ella y los niños estaban bien.
A veces, cuando ella no estaba mirando, él notaba cómo le sonreía, cómo su agotamiento nunca eclipsaba su ternura, cómo la risa de los niños parecía envolverla en luz. Observándola, él comenzó a entender algo que nunca había sabido antes, que la fuerza no estaba en la dominación o el éxito, estaba en el amor que perduraba sin condición. Él comenzó a aprender sobre su vida a través de la observación tranquila. Ella vivía modestamente en una casa pequeña cerca del borde de la ciudad. Trabajaba a tiempo parcial como florista y rara vez tenía ayuda. Los niños, siempre vestidos pulcramente a pesar de la obvia lucha financiera, estaban sanos, juguetones y la adoraban. Adam sintió tanto admiración como vergüenza. Admiración por la mujer que había criado a 3 hijos sola, y vergüenza por haberla dejado hacerlo. Él sabía que ella no quería nada de él, pero eso solo lo hacía querer ayudar más. Aún así, cada vez que imaginaba acercarse a ella de nuevo, su propio miedo lo detenía. El miedo a que ella lo rechazara. El miedo a que le dijera que era demasiado tarde. Era más fácil esperar en silencio que enfrentar la respuesta que más temía. Una tarde, mientras estaba aparcado frente a su casa, una vecina llamó a la ventana de su coche. Era una mujer mayor, con ojos amables, pero una mirada cautelosa. «Has estado sentado aquí mucho», dijo. «No estás molestando a Emily, ¿verdad?» Su tono no era acusatorio, sino protector, y él respetó eso. Él negó con la cabeza rápidamente. «No, no estoy aquí para hacerle daño. Yo soy alguien que cometió un error». La mujer lo estudió por un momento y suspiró. «Entonces arréglalo, hijo. Pero no pierdas el tiempo mirando desde las sombras. Esa mujer ha pasado por suficiente». La verdad de sus palabras caló hondo, y después de que ella se marchó, él se sentó en silencio, agarrando el volante, dándose cuenta de que la cobardía nunca lo había dejado. Solo había cambiado su forma. Esa noche, Adam no podía dejar de pensar en los niños. Los imaginó durmiendo, sus pequeños pechos subiendo y bajando, sus pequeñas manos aferrándose a las mantas. Se preguntó si tenían juguetes favoritos, cuáles habían sido sus primeras palabras, si les gustaban los cuentos antes de dormir. El pensamiento de que se había perdido todo eso, cada primer paso, cada risa, cada noche sin dormir, lo llenó de un dolor tan pesado que le hizo doler el pecho. Siempre había creído que su mayor pérdida sería el fracaso financiero o la humillación pública, pero ahora veía que su verdadera pérdida era invisible e irrecuperable. Había perdido la oportunidad de ser padre desde el principio, y la culpa era solo suya. A la mañana siguiente, algo en él cambió. Se despertó temprano, no para ir a trabajar, sino para conducir a su vecindario. Cuando llegó, Emily estaba afuera, luchando por llevar bolsas de comestibles, mientras uno de los bebés lloraba en el cochecito. Sin pensarlo, salió del coche y cruzó la calle. Ella lo vio inmediatamente, sus ojos entrecerrándose, pero antes de que ella pudiera hablar, él recogió una de las bolsas que se había caído al suelo y la colocó suavemente junto a su puerta. «No estoy aquí para discutir», dijo en voz baja. «Solo déjame ayudar». Ella no respondió al principio, debatiendo claramente si enviarlo lejos. Luego, después de un largo silencio, dijo: «Si de verdad quieres ayudar, entonces escucha. No hables, no intentes arreglar, solo escucha». Él asintió, humillado por lo poco que ella le pedía.
entraron juntos. La casa era pequeña pero cálida, llena del débil olor a leche y flores. Los juguetes estaban esparcidos por todas partes, y la luz del sol se colaba por las cortinas delgadas, volviendo la habitación dorada. No se parecía en nada a su ático pulido y frío. Se sentía viva, caótica, real. Los niños estaban acostados en una alfombra suave, riéndose y tratando de alcanzar al otro. Por un momento, Adam se olvidó de respirar. Verlos de cerca fue abrumador. Eran espejos perfectos el uno del otro, suaves mechones de cabello castaño, caras redondas, ojos azules que brillaban con curiosidad. Cuando uno de ellos lo miró y sonrió, su corazón se contrajo dolorosamente. Se agachó, extendiendo una mano con vacilación. «Hola», susurró. El bebé agarró su dedo al instante, riéndose, y Adam sintió que algo dentro de él se abría. Había sido tocado por miles de manos en su vida, apretones de manos, contratos, tratos, pero nunca una tan pequeña, tan pura. Emily lo observó en silencio, con los brazos cruzados, su expresión indescifrable. Él podía sentir su mirada, pero no levantó la vista. No quería que ella pensara que su atención estaba en cualquier otro lugar que no fueran los niños. Después de un momento, ella habló suavemente. Sus nombres son Noah, Ethan y Caleb. Él repitió los nombres en voz baja, como si los estuviera memorizando. «Se parecen a ti», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. «Se parecen a sí mismos», corrigió ella. «Son sus propias personas». Él asintió, aceptando la tranquila reprimenda. A medida que las horas pasaban, la tensión en la habitación se suavizó. Emily se movió por la cocina, haciendo té mientras él jugaba torpemente con los niños. Los hizo reír apilando bloques solo para que ellos los derribaran de nuevo. Cada vez que se reían, el sonido llenaba la pequeña casa como música. Cuando Emily finalmente se sentó a su lado, se veía cansada, pero menos cautelosa. «No tienes que hacer esto», dijo. «No me debes nada». Él la miró entonces, encontrando su mirada directamente. «Lo sé», dijo, «pero les debo todo». Fue un momento pequeño, tranquilo y frágil, pero fue el comienzo de algo que él no se había atrevido a esperar. Esa noche, cuando regresó a casa, el silencio no se sintió tan vacío. Por primera vez en años, su corazón no se sintió como piedra. Se acostó despierto pensando en el sonido de su risa, en los ojos cautelosos de Emily, en la calidez de esa pequeña casa. Era un mundo al que aún no pertenecía, pero uno por el que quería ganarse el derecho de entrar. Mientras se dirigía al sueño, se hizo una promesa. Le demostraría, no con palabras sino con tiempo, que podía ser más que el hombre que se marchó. Se convertiría en el hombre que se quedó. Los días se convirtieron en semanas, y lentamente, Adam comenzó a aparecer en la vida de Emily, no como un intruso, sino como una presencia tranquila que ella ya no podía ignorar. Al principio, ella trató de mantener su distancia, diciéndose a sí misma que su repentina participación era solo resultado de la culpa, no de un cuidado genuino. Pero él siguió apareciendo de maneras pequeñas y constantes. Trajo comestibles sin preguntar, arregló el escalón roto de su porche e instaló una nueva luz sobre su puerta principal después de notar lo oscuro que se ponía por las noches cuando llevaba a los bebés adentro. Nunca pidió las gracias, ni trató de hablar sobre el pasado. Simplemente trabajó, a menudo en silencio, como si supiera que las palabras
solo empeorarían las cosas. Por primera vez en su vida, Emily se encontró insegura de cómo reaccionar ante él. El hombre que recordaba había sido confiado hasta la arrogancia, pero el que estaba ante ella ahora parecía despojado de orgullo. Había una tranquila sinceridad en todo lo que hacía, y eso la inquietaba más de lo que su ira jamás lo había hecho. Adam, por su parte, estaba aprendiendo el tipo de paciencia que nunca había conocido en su mundo de plazos y control. Cada vez que veía a Emily, sentía el peso de lo que había hecho presionando contra su pecho, pero se obligaba a no apresurarse. Se dio cuenta de que la confianza no era algo que pudieras exigir, era algo que tenías que ganar, centímetro a centímetro, a través de la consistencia y la humildad. Cuando no estaba trabajando o ayudándola, pasaba las noches leyendo sobre paternidad, sobre cómo cuidar a los infantes, sobre cómo estar presente. Era extraño y casi cómico que un hombre que una vez negoció acuerdos de millones de dólares estuviera estudiando cómo envolver a un bebé o calentar un biberón correctamente. Pero a él no le importaba. El mundo de los negocios le había enseñado eficiencia, pero la paternidad, si es que podía atreverse a llamarlo así, le estaba enseñando devoción. Una mañana, Emily lo encontró afuera de su casa, arrodillado junto a su coche, tratando de instalar nuevos asientos de seguridad para niños. Ella se detuvo en la puerta, con los brazos cruzados, tratando de no reír. ¿Sabes?, dijo ella secamente. Hay un manual para eso. Él levantó la vista, su cara manchada de grasa y confusión. Luego sonrió torpemente. Nunca fui bueno con los manuales, admitió. Algo en su expresión, humilde, autocrítica, casi juvenil, la tomó por sorpresa. Por primera vez, ella le sonrió. No por cortesía, sino por genuina diversión. Él lo notó y se congeló, como si temiera arruinar el momento. Ella sacudió la cabeza y se acercó. «Lo estás poniendo al revés», dijo, agachándose junto a él. Sus manos se rozaron brevemente, mientras ella le mostraba cómo sujetar el asiento correctamente, y el contacto, aunque fugaz, envió una calidez a través de él que no había sentido en años. Con el tiempo, Adam comenzó a pasar más tiempo con los niños. Al principio, Emily lo observaba cuidadosamente, lista para intervenir si él fallaba, pero él la sorprendió. Era gentil, paciente y genuinamente interesado en ellos. Se sentaba en el suelo, dejando que se arrastraran sobre él, sus risas resonando por la pequeña casa mientras tiraban de su cabello o intentaban robar su teléfono. No le importaba el desorden, no se inmutaba cuando derramaban leche en su traje caro. No miraba el reloj ni una sola vez. Parecía contento solo con estar allí, arraigado de una manera que hacía que el corazón de Emily doliera. Una noche, después de que los niños se durmieron, ella entró en la sala de estar y lo encontró todavía sentado en el suelo, rodeado de juguetes, su cabeza apoyada contra la pared, los ojos cerrados por el agotamiento. Ella se quedó allí en silencio por un largo momento, algo cambiando dentro de ella. Durante tanto tiempo, había creído que él era incapaz de cambiar. Pero tal vez, solo tal vez, ella se había equivocado. Aún así, no estaba lista para perdonarlo. Su confianza había sido destrozada demasiado profundamente para ser restaurada de la noche a la mañana. Recordó cómo sus palabras la habían cortado cuando él la negó, cómo ella se había quedado sola en una habitación de hospital, abrazando a sus recién nacidos, preguntándose cómo los criaría sin él.
El perdón, pensó, no era una puerta abierta, era una bisagra lenta y chirriante, y en ese momento solo estaba comenzando a moverse. Sin embargo, no podía negar lo que veía en él. La forma en que miraba a los niños, la forma en que parecía memorizar cada detalle de sus caras, hablaba de un hombre que ya no estaba fingiendo. A veces, tarde en la noche, ella lo encontraba mirándolos mientras dormían, una mirada de asombro y arrepentimiento escrita en su rostro. Él no era el hombre del que se había enamorado antes. Ese hombre había sido pulido y confiado. Este era crudo, desprotegido, casi frágil, y eso la asustaba aún más. Una tarde, cuando Emily tuvo que hacer un recado, le preguntó si podía quedarse con los niños por unas horas. Era la primera vez que ella confiaba en él con ellos a solas. Él aceptó de inmediato, su voz firme, aunque su corazón se aceleró. Al irse, ella echó un vistazo atrás, esperando el caos. En su lugar, regresó más tarde y encontró a los tres dormidos en el sofá, dos acurrucados contra su pecho, uno descansando en su regazo. Adam estaba medio despierto, tarareando suavemente, sus dedos cepillando suavemente su cabello. La imagen la paralizó. Por un largo momento, no pudo respirar. Era una imagen tan simple, pero con un peso que no podía explicar. Ella vio en ella todo lo que una vez había soñado y todo lo que se había convencido de que podía vivir sin. Cuando él abrió los ojos y la vio, se enderezó ligeramente, como si estuviera avergonzado. «Me agotaron», dijo con una sonrisa cansada. Ella no respondió de inmediato. En su lugar, se acercó, rozando con los dedos la mejilla de uno de los niños. «Lo hiciste bien», dijo finalmente. Las palabras eran tranquilas, casi reacias, pero hicieron que su pecho se tensara de emoción. No era perdón, todavía no, pero era algo, un reconocimiento, una pequeña señal de que ella lo veía diferente ahora. Esa noche, mucho después de que él se fuera a casa, Emily no podía dormir. Se acostó en la cama, mirando fijamente el techo, su mente llena de imágenes del rostro de Adam mientras sostenía a su hijo. Había habido algo real en sus ojos, algo que ya no podía desestimar. Se giró para mirar a los niños, durmiendo tranquilamente en sus cunas, y se preguntó qué clase de futuro estaba construyendo para ellos. Durante tanto tiempo, había creído que protegerlos significaba mantenerlo alejado. Ahora, no estaba tan segura. Tal vez lo que necesitaban no era solo su fuerza, sino su presencia también. Adam, mientras tanto, se sentó en su coche fuera de su apartamento, incapaz de entrar. El silencio de la ciudad a su alrededor se sentía menos como paz y más como castigo. Pensó en las palabras de Emily, en el pequeño atisbo de confianza que había aparecido entre ellos. Aún no era suficiente. Era frágil, casi imperceptible, pero estaba allí. Por primera vez en su vida, Adam entendió que el amor real no se trataba de grandes gestos o control. Se trataba de aparecer, una y otra vez, incluso cuando la puerta solo estaba medio abierta. Apoyó la cabeza en el volante, cerró los ojos y se hizo una promesa silenciosa. No dejaría de aparecer, sin importar cuánto tiempo tomara. Las primeras señales de cambio real llegaron lentamente, casi invisiblemente, como el cambio de la marea. Emily comenzó a dejar que Adam entrara en sus rutinas diarias, no por completo, pero lo suficiente para que él sintiera la diferencia. Él llegaba temprano por la mañana,
ayudando a preparar el desayuno o llevando a los niños a pasear mientras ella ordenaba la casa. Al principio, era incómodo. El silencio entre ellos estaba lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir. Sin embargo, día tras día, ese silencio se suavizó, convirtiéndose en algo familiar en lugar de hostil. Los niños lo adoraban ahora, corriendo hacia él con chillidos de risa cada vez que aparecía en la puerta. Se aferraban a sus piernas, tiraban de sus mangas y luchaban por su atención. Y cada vez que lo llamaban Da o Adi, su garganta se cerraba por una emoción que no podía nombrar del todo. No era un título que se hubiera ganado todavía, pero era uno que pasaría el resto de su vida tratando de merecer. Para Emily, ver a Adam con los niños era tanto reconfortante como doloroso. Había momentos en los que su corazón se suavizaba inesperadamente, como cuando lo veía sentado en el suelo cubierto de comida para bebés, riendo en lugar de regañar, o cuando dejaba que uno de ellos tirara de su corbata hasta que se desataba y luego simplemente sonreía. Sin embargo, con cada pequeño gesto, ella también sentía el aguijón del pasado. No podía borrar la imagen de sí misma en esa habitación de hospital, exhausta y sola, abrazando a sus hijos recién nacidos, mientras se preguntaba por qué su padre había elegido no creer en ellos. El perdón no llegó naturalmente. Era algo con lo que ella luchaba todos los días. A veces, cuando Adam no estaba mirando, ella estudiaba su rostro, buscando rastros del hombre que una vez conoció y preguntándose si alguna vez podría confiar completamente en él de nuevo. Adam entendía su vacilación mejor de lo que ella se daba cuenta. Él sabía que no merecía un camino fácil hacia la redención. Lo veía en sus ojos cada vez que ella lo miraba con tranquila cautela, en la forma en que a veces se echaba hacia atrás justo cuando él pensaba que se estaban acercando. Pero en lugar de retirarse, tomó una decisión: ganarse su confianza no a través de palabras, sino a través de la presencia. Él comenzó a aparecer para todo: citas con el médico, citas de juego, noches sin dormir cuando uno de los niños tenía fiebre. Nunca intentó tomar el control o tomar decisiones por ella. Simplemente se paraba a su lado, igualando sus pasos, mostrándole que ya no estaba sola. Con el tiempo, ella comenzó a confiar en él en pequeñas cosas, entregándole un biberón sin pensar, pidiéndole que vigilara a los niños mientras ella se duchaba, incluso dejándolo elegir su ropa algunas mañanas. Cada acto, por ordinario que fuera, se sentía monumental para él, prueba de que ella estaba comenzando a dejarlo quedarse. Una noche, después de acostar a los niños, se sentaron juntos en la cocina. La única luz provenía de la pequeña lámpara en la encimera, proyectando un suave resplandor que hacía que la habitación se sintiera casi íntima. Emily estaba bebiendo té, su cabello recogido suelto, su rostro cansado pero pacífico. Adam se sentó frente a ella, girando un pequeño coche de juguete entre sus dedos. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era suave, como una tregua. Después de un rato, ella habló sin levantar la vista. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. Él no necesitó preguntar a qué se refería. Su respuesta llegó rápida, tranquilamente. Cada día. Ella asintió lentamente, su expresión indescifrable. Podrías simplemente haberte quedado lejos, ¿sabes? La mayoría de los hombres lo harían. Él la miró entonces, su voz firme pero baja. Lo intenté. No pude. Por un momento, sus ojos se encontraron, y algo pasó entre ellos.
una comprensión. Frágil, pero real. Durante las semanas siguientes, su ritmo continuó evolucionando. Adam comenzó a llevar a los niños al parque solo mientras Emily hacía recados, o simplemente se tomaba tiempo para sí misma, algo que no había hecho en años. Él descubrió que la paternidad no se trataba de perfección, se trataba de estar allí, incluso cuando no sabías lo que estabas haciendo. Cometió errores, muchos de ellos. Olvidó snacks, mezcló biberones, dejó que los niños se acercaran demasiado a los charcos. Pero cada vez que fallaba, aprendía. Cada vez que uno de ellos lloraba, encontraba nueva paciencia. Descubrió que el amor no se trataba de control, sino de rendición. Rendirse al desorden, al agotamiento, al caos de todo. Una tarde lluviosa, cuando Emily regresó del trabajo, lo encontró en la sala de estar, construyendo un fuerte con almohadas y mantas. Los niños estaban dentro, riéndose incontrolablemente, mientras él se arrastraba por el túnel tras ellos, fingiendo ser un monstruo. La escena la hizo reír a carcajadas, un sonido que la sorprendió incluso a ella misma. Él se giró hacia ella, sorprendido. Luego sonrió. «Llegas temprano a casa», dijo. Su cabello desordenado, su camisa sin meter, sus mangas remangadas. Ella negó con la cabeza, todavía sonriendo. «Te ves ridículo». Él también se rió, limpiándose el sudor de la frente. «Sí, pero a ellos les encanta». La calidez en su voz fue tan pura que silenció el sarcasmo en su lengua. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sintió como un hogar. No solo un lugar donde la vida sucedía, sino donde la vida se estaba construyendo. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Emily se paró junto a la ventana, observando la lluvia deslizarse por el cristal. Adam estaba limpiando el desorden de su fuerte, tarareando tranquilamente por lo bajo. Cuando terminó, se giró hacia ella y preguntó suavemente, «¿Estás feliz?». La pregunta la tomó por sorpresa. Ella dudó antes de responder. «No lo sé», admitió honestamente, «pero es la primera vez en mucho tiempo que me he sentido tranquila». Él asintió, una leve sonrisa en sus labios. «Entonces lo tomaré como un comienzo». Ella no respondió, pero su expresión se suavizó, y cuando él se fue esa noche, ella se encontró parada en la puerta más tiempo de lo habitual, viendo cómo su coche desaparecía por la calle. En las semanas que siguieron, Emily comenzó a notar cambios en sí misma también. Se reía más fácilmente, dormía más tranquilamente, y ya no sentía el peso constante de hacerlo todo sola. La presencia de Adam y los niños juntos había comenzado a llenar la casa con una especie de paz que ella no había creído posible. Sin embargo, bajo esa paz, persistía un miedo tranquilo, el miedo de que fuera temporal, de que un día él pudiera desaparecer de nuevo. Ella trató de apartarlo, pero la seguía como una sombra. Adam lo sintió, aunque ella nunca lo dijo en voz alta, y él supo que su siguiente paso no era solo probar que podía quedarse, era probar que nunca se iría. Tarde una noche, cuando todos los demás dormían, Adam se sentó solo en su apartamento, mirando una vieja fotografía de Emily que había guardado oculta en un cajón. Fue tomada años atrás, antes de que todo se derrumbara. Su sonrisa en esa foto era radiante, desprotegida, viva. Había pasado tanto tiempo tratando de olvidar esa versión de ella, pero ahora se dio cuenta de que no quería. Quería ganarse el derecho de verla sonreír así de nuevo, no como un recuerdo, sino como una realidad. Mientras apagaba la luz y se preparaba para la cama,
una tranquila determinación lo llenó. Él no sabía cuánto tiempo tomaría, pero por primera vez en su vida, no estaba persiguiendo el éxito o la aprobación. Estaba persiguiendo la redención, y por una vez, eso se sintió suficiente. El invierno llegó tranquilamente, trayendo consigo un ritmo calmado, que tanto calmaba como inquietaba a Emily. Los niños estaban creciendo rápido, sus risas resonando por la casa como música, y Adam se había convertido en una presencia tan constante que ella apenas podía recordar cómo habían sido sus días sin él. Él recogía a los niños por la mañana para que ella pudiera dormir más, ayudaba con la hora del baño por las noches, e incluso había aprendido a trenzar su fino cabello de bebé de una manera que la hacía reír cada vez que veía los resultados. Sin embargo, con cada momento de calidez, venía el recordatorio de lo frágil que todo era todavía. No había promesas entre ellos, ni palabras de amor, ni un futuro claro. Lo que tenían ahora era un equilibrio entre el dolor pasado y la comodidad presente, y ella temía que un paso en falso pudiera destrozarlo. Adam, mientras tanto, sentía como si estuviera viviendo en un sueño que no merecía. Cada mañana, cuando veía a Emily en la cocina, su cabello ligeramente desordenado y sus ojos aún soñolientos, algo dentro de él se suavizaba. Nunca lo dijo en voz alta, pero la amaba más ahora que nunca, porque ahora entendía lo que realmente era el amor. No era posesión o control, era paciencia, cuidado y aparecer sin esperar nada a cambio. Había pasado toda su vida persiguiendo el reconocimiento, pero ahora todo lo que quería era ser el hombre en el que ella finalmente pudiera apoyarse sin miedo. Sin embargo, incluso mientras las cosas se volvían más naturales entre ellos, él podía sentir que ella todavía se contenía. Algunas noches, cuando ella pensaba que él no estaba mirando, ella se retiraba a sí misma, su mirada distante, como si estuviera esperando que él probara que esta versión de él no era temporal. Una tarde a finales de enero, una tormenta de nieve barrió la ciudad. Las carreteras estaban resbaladizas, el viento aullaba afuera, y la electricidad de Emily se fue justo cuando los niños se preparaban para la cama. Ella trató de ocultar su frustración, encendiendo velas mientras acallaba sus gritos asustados, pero la casa se ponía más fría por minuto. Cuando llamó a la compañía eléctrica y no obtuvo una respuesta clara, el pánico comenzó a subir en su pecho. Estaba a punto de envolver a los niños en mantas cuando escuchó un coche detenerse afuera. Un momento después, hubo un golpe en la puerta, y cuando ella la abrió, Adam estaba allí, su cabello cubierto de nieve, su aliento formando nubes en el aire helado. «No pensaste que te dejaría congelarte sola, ¿verdad?», dijo, entrando antes de que ella pudiera protestar. Él llevaba 2 bolsas grandes, una con linternas y mantas, la otra con comida caliente. Mientras se movía por la casa, encendiendo velas y revisando las ventanas, Emily lo observaba en silencio. Los niños corrieron inmediatamente hacia él, riendo y aferrándose a sus piernas, su miedo reemplazado por la emoción. Él levantó a uno de ellos en sus brazos y dijo ligeramente: «Parece que vamos a tener una aventura de nieve esta noche». La calidez en su voz alivió algo dentro de ella. Comieron juntos a la luz de las velas, los niños acurrucados a su lado, mientras él les contaba historias sobre tormentas de nieve y exploradores valientes. El parpadeo de las velas proyectaba sombras en su rostro, y Emily no pudo evitar notar lo gentil que se veía.
en paz. Después de que los niños finalmente se durmieron, envueltos en mantas cerca de la chimenea, la casa se quedó tranquila de nuevo. Ella se sentó en el sofá, con las rodillas recogidas, y él se unió a ella, entregándole una taza de té. Por un rato, ninguno de los dos habló. El único sonido era el viento afuera y el débil crujido del fuego. Emily miró fijamente las llamas, su mente llena de preguntas que no estaba segura de querer hacer. Finalmente, dijo suavemente: «¿Por qué estás haciendo esto, Adam? ¿De verdad?» Él no fingió no entender. «Porque quiero», dijo simplemente. «Porque debería haber estado aquí todo el tiempo». Ella negó con la cabeza, su voz casi temblando. «Esa no es una respuesta. Podría simplemente haber seguido adelante, encontrado a otra persona, empezado de nuevo. ¿Por qué volver a esto?» Él la miró entonces, sus ojos azules firmes y llenos de algo que hizo que su pecho se cerrara. «Porque esto es lo único que alguna vez se sintió real. He tenido todo lo demás: dinero, éxito, control, pero nada de eso significó nada. Tú y los niños son las únicas cosas que me hacen querer ser un hombre mejor». La honestidad en su voz rompió sus defensas de una manera que ella no había esperado. Sintió que las lágrimas brotaban, pero rápidamente las parpadeó. «Me heriste», susurró. «Rompiste algo en mí que tomó años arreglar». Él asintió, su voz tranquila pero segura. «Lo sé, y pasaré el resto de mi vida demostrando que puedo ser el hombre que lo recomponga, incluso si nunca me vuelves a amar». El silencio que siguió fue pesado pero no sofocante. Emily lo miró, buscando en su rostro cualquier señal de duda, pero no había ninguna. Por primera vez, ella no vio al hombre que una vez la había dejado, sino al hombre que había elegido quedarse. A medida que la noche avanzaba, la nieve afuera se espesaba, envolviendo el mundo en blanco. El fuego se consumía lentamente, y la calidez de la habitación se sentía casi frágil. Emily se recostó contra el sofá. El agotamiento finalmente la alcanzó. Adam se levantó para revisar a los niños, ajustando sus mantas y cepillando el cabello de sus frentes. Cuando regresó, ella se había quedado dormida a medias, su cabeza apoyada contra el brazo del sofá. Sin pensarlo, se quitó la chaqueta y la colocó sobre sus hombros. Sus ojos se abrieron brevemente, y ella murmuró: «No tienes que seguir cuidando de nosotros». Él sonrió débilmente, sentándose a su lado de nuevo. «Lo sé», dijo suavemente, «pero quiero». Ella no respondió, pero tampoco se apartó. Cuando llegó la mañana, la tormenta había pasado. La luz del sol se derramó a través de las ventanas heladas, volviendo todo dorado. Los niños se despertaron riendo, su energía llenando la habitación de nuevo. Emily se encontró sonriendo también, la pesadez en su pecho más ligera de lo que había estado en años. Mientras estaba junto a la ventana, observando la nieve brillar afuera, sintió la presencia de Adam detrás de ella. Él le entregó una taza de café, sus dedos rozándose brevemente. «Deberías descansar hoy», dijo en voz baja. «Ya has hecho suficiente». Ella lo miró, y por primera vez no lo vio como el hombre que le había fallado. Lo vio como el hombre que todavía estaba allí, que había atravesado la tormenta y se había quedado. Ese día marcó algo de lo que ninguno de los dos habló, pero ambos entendieron. La distancia entre ellos todavía estaba allí, pero era más pequeña ahora, suavizada por noches compartidas, palabras tranquilas
y el simple acto de aparecer. Emily todavía no estaba lista para llamarlo amor de nuevo, pero sabía una cosa con certeza. Ya no temía la idea de dejarlo acercarse. Y para Adam, eso era suficiente. No fue una gran reconciliación o una confesión dramática. Fue algo mejor, real, frágil y ganado. El comienzo del perdón había echado raíces, y aunque estaba enterrado bajo capas de dolor e historia, estaba creciendo, silenciosamente pero con seguridad, como la primavera esperando bajo la nieve. La primavera regresó con su tranquila calidez, derritiendo los últimos rastros del invierno y trayendo color de vuelta al mundo. Para Emily, la estación se sintió como un reflejo de su propio corazón, todavía cauteloso, pero descongelándose lentamente después de años de frío. La vida se había asentado en un nuevo ritmo que, para su sorpresa, se sentía natural. Adam venía casi todos los días, no porque ella se lo pidiera, sino porque él quería. Se había convertido en parte de sus vidas, de maneras que ya no eran incómodas ni forzadas. Los niños lo adoraban, y ella tuvo que admitir que su presencia había cambiado todo para mejor. La casa se sentía más ligera, la risa llegaba más fácil, e incluso los días largos y agotadores ya no parecían tan pesados. Ella se sorprendió tarareando mientras cocinaba, sonriendo sin razón, y eso la reconfortaba y la asustaba a partes iguales. Ella no quería depender de él. Sin embargo, ya lo hacía. Y no estaba segura de cuándo había sucedido eso. Adam notó los cambios también. Hubo momentos en los que él la sorprendió mirándolo, y ella no apartó la mirada. Momentos en los que ella se reía sin dudar, y él casi podía ver los muros alrededor de su corazón, comenzando a desmoronarse. Él nunca lo mencionó, nunca presionó por más, pero cada vez que ella se abría un poco, él se aferraba a ello como algo sagrado. Para él, cada sonrisa de ella era una victoria, cada momento de confianza, un regalo que no daba por sentado. Él no pensaba en el futuro de la misma manera que antes. En lugar de planificar con años de antelación, aprendió a vivir en los pequeños y tranquilos momentos que construían sus días. Él comenzó a creer que la redención no se encontraba en los grandes gestos, sino en la constancia, en estar allí cuando importaba, en escuchar más de lo que hablaba, en mostrarle a través de la acción que esta vez no se iría a ninguna parte. Una tarde, mientras Emily estaba en el trabajo, Adam llevó a los niños al parque. Se había convertido en su lugar favorito, el mismo parque donde los había visto por primera vez un año antes. Observarlos jugar ahora, corriendo con piernas inestables y riendo por todo, se sentía surrealista. Se sentó en un banco, su abrigo colgado sobre su hombro, y pensó en cuánto podía cambiar en un año. Hubo un tiempo en el que ni siquiera podía imaginarse sentado en un lugar como este, rodeado de caos y alegría. Sin embargo, ahora no podía imaginarse estar en ningún otro lugar. Cuando Emily llegó para reunirse con ellos más tarde, los encontró a los tres sentados en la hierba, un montón de flores y hojas esparcidas a su alrededor. Los niños intentaban trenzar coronas de flores torpes, y Adam fingía modelar una para ellos, su cabeza inclinada dramáticamente mientras se reían. Ella se quedó observándolos por un rato antes de que él la notara. Su sonrisa se ensanchó cuando lo hizo. «Estamos haciendo coronas para las reinas de la casa», dijo juguetonamente, entregándole una hecha de margaritas de forma extraña. Ella puso los ojos en blanco, pero no pudo dejar de sonreír mientras la tomaba.
Esa noche, después de que los niños se fueron a la cama, Emily se quedó en la cocina mientras Adam limpiaba. Había un silencio entre ellos que se sentía pesado pero no incómodo. Ella podía sentirlo mirándola mientras enjuagaba los platos, y cuando se giró, sus ojos se encontraron. Por un largo momento, ninguno de los dos apartó la mirada. Entonces, suavemente, ella dijo, «Has cambiado». Él inclinó la cabeza ligeramente, inseguro si era una afirmación o una pregunta. «Tuve que hacerlo», respondió finalmente. «No me gustaba el hombre que solía ser». Ella asintió lentamente, secándose las manos. «A mí tampoco». Su voz no era cruel, solo honesta, y él lo aceptó. «Pero me gusta quién eres ahora», añadió en voz baja, casi como si no hubiera querido decirlo en voz alta. Las palabras flotaron entre ellos, frágiles y cálidas, y él sintió que algo dentro de él se rompía de la manera más suave. Él no se movió hacia ella. No habló. Simplemente se quedó allí, temeroso de que incluso respirar demasiado fuerte pudiera arruinar el momento. Las semanas siguientes trajeron más momentos como ese, pequeños pero poderosos, diminutos pasos hacia adelante, que ninguno de los dos apresuró. Comenzaron a cenar juntos más a menudo, no porque lo planearan, sino porque simplemente tenía sentido. A veces hablaban hasta tarde en la noche después de que los niños dormían, compartiendo historias de los años que se habían perdido. Emily le contó sobre sus luchas como madre soltera, sobre las noches en que lloraba hasta dormirse por el agotamiento, sobre el miedo a fallarles a sus hijos. Adam escuchó en silencio, sus ojos llenos de arrepentimiento, pero nunca de lástima. Cuando ella terminó, él respiró hondo y dijo en voz baja, «No puedo cambiar lo que hice, pero puedo asegurarme de que nunca tengas que sentirte tan sola de nuevo». La sinceridad en su tono hizo que su pecho se cerrara, y ella tuvo que mirar hacia otro lado antes de que él viera las lágrimas en sus ojos. A medida que los días se volvían más cálidos, llevaron a los niños a la playa por primera vez. La luz del sol brillaba en el agua, y los mellizos corrían por la arena, mientras Adam ayudaba al más joven a construir un pequeño castillo de arena torcido. Emily se sentó cerca, observándolos, su corazón tan lleno que casi dolía. Había una parte de ella que todavía quería aferrarse al pasado, a la ira que la había protegido durante tanto tiempo, pero se estaba deslizando entre sus dedos como arena. El hombre jugando en la orilla con sus hijos no era el mismo hombre que una vez los había negado. Era más suave ahora, más sabio, y ella se dio cuenta de que tal vez la gente realmente podía cambiar, no porque quisieran ser perdonados, sino porque finalmente entendieron lo que habían destruido. Esa noche, todos se durmieron en el coche en el camino a casa, los niños en el asiento trasero, Emily apoyando la cabeza contra la ventana, y Adam mirándola en silencio cada pocos minutos. La luz menguante del atardecer pintó su rostro de dorado, y él pensó que ella se veía como la paz misma. Quiso decírselo entonces, quiso decir cuánto la amaba, cuán agradecido estaba por cada segundo que ella le permitía quedarse, pero supo que no era el momento adecuado. El amor, había aprendido, no necesitaba ser declarado para existir. A veces era suficiente simplemente estar allí, en silencio, fielmente, dejando que el tiempo hablara por ti. Cuando llegaron a casa, Emily se despertó mientras él cargaba a los niños dormidos. Ella lo siguió, de pie en el umbral,
mientras él los arropaba en sus camas. Él se giró, sorprendido de encontrarla observándolo, y por un momento simplemente se miraron en la tenue luz del pasillo. Luego ella se acercó, su voz apenas un susurro. «Gracias», dijo, «por hoy, por todo». Él quiso decirle que no necesitaba agradecerle, pero en su lugar solo asintió, su garganta demasiado cerrada para hablar. Ella dudó. Luego extendió la mano, cepillando un mechón de cabello de su rostro. El gesto fue tan pequeño, sin embargo, se sintió como el perdón de toda una vida en un solo toque. Esa noche, mucho después de que ella se había acostado, Adam se sentó solo en el porche, escuchando el suave sonido del océano a la distancia. La casa detrás de él brillaba débilmente, cálida y viva, y por primera vez en años sintió una sensación de pertenencia que no podía explicar. Él no sabía cómo se vería el futuro, o si alguna vez compensaría verdaderamente el pasado, pero sabía que no era el mismo hombre que una vez se marchó. Era alguien que había aprendido a amar, no a través de la posesión o el orgullo, sino a través de la paciencia, la humildad y el coraje de quedarse. El sol de verano se había posado sobre la ciudad en suave dorado, y todo parecía ralentizarse. Los niños eran mayores ahora, sus palabras más claras, sus risas más fuertes, y su vínculo con Adam inquebrantable. Él se había convertido en parte de sus vidas tan perfectamente que los extraños a menudo asumían que siempre había estado allí. A veces, cuando Emily los observaba juntos, se encontraba olvidando el dolor que una vez había llenado el espacio entre ellos. No había desaparecido. Nunca lo haría realmente, pero ya no los definía. La casa que una vez había sido tranquila y pesada, ahora rebosaba calidez, caos y una sensación de pertenencia que se sentía casi irreal. Sin embargo, bajo esa paz, persistía una pregunta que ni ella ni Adam se habían atrevido a hacer. ¿Qué venía después? Habían construido algo frágil pero fuerte, una vida cosida por el perdón y el amor tácito. Lo único que faltaba era el coraje para reconocer lo que ambos ya sabían. Adam había pensado en ello durante meses. Quería decirle que la amaba, no de la manera desesperada que una vez había tenido, sino de una manera que significaba algo, constante, humilde, seguro. Sin embargo, cada vez que la miraba, las palabras se le atascaban en la garganta. Temía que decirlas pudiera romper el frágil equilibrio que habían construido, que ella se retiraría a la seguridad de la distancia. Así que esperó, esperando que algún día ella se encontrara con él a mitad de camino. Ese día llegó en una tranquila tarde a finales de julio. Habían llevado a los niños al parque de nuevo, el mismo lugar donde tanto había comenzado y terminado. El sol brillaba a través de los árboles, y los niños perseguían burbujas, sus risas resonando como música. Emily estaba sentada en un banco, observándolos, su rostro suavizado por la luz. Cuando Adam se sentó a su lado, ella no se movió. Observaron a los niños en silencio por un rato antes de que ella hablara. ¿Alguna vez piensas en ese día?, preguntó en voz baja. ¿La primera vez que los viste aquí? Él asintió, su voz baja. Pienso en ello todos los días. Ella lo miró, sus ojos firmes. Solía odiarte por eso, admitió. Por dudar de mí, por dudar de ellos. Él encontró su mirada, su expresión solemne. Tenías todo el derecho. Hubo una larga pausa antes de que ella hablara de nuevo.
su tono más suave esta vez. Ya no te odio. Las palabras eran simples, pero lo golpearon más fuerte que cualquier cosa que ella pudiera haber dicho. Él se giró para mirarla, buscando en su rostro cualquier señal de vacilación, pero no había ninguna. Ella no estaba sonriendo, pero sus ojos llevaban una paz tranquila. «Has cambiado, Adam», dijo, «y lo veo todos los días. Solo necesitaba tiempo para creer que era real». Él sintió que algo se cerraba en su pecho, algo que había estado esperando demasiado tiempo para ser liberado. «Es real», dijo. «Tú y los niños, sois mi vida ahora». Ella no respondió de inmediato, solo asintió lentamente, como si estuviera sopesando sus palabras. El aire entre ellos era denso con todo lo tácito, todo lo que habían tenido demasiado miedo de nombrar. Luego, con un suspiro profundo, dijo lo único que él nunca esperó escuchar. «Lo sé. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Emily salió y encontró a Adam sentado en el porche, mirando fijamente la calle tranquila. El suave zumbido de los grillos llenaba el aire, y el cielo sobre ellos brillaba con estrellas débiles. Ella dudó en el umbral antes de acercarse y sentarse a su lado. Por un rato, no dijeron nada. Luego ella habló, su voz baja. «¿Recuerdas la noche que me dijiste que no me debías nada a mí ni a ellos?» Él asintió. La vergüenza cruzó su rostro, pero ella continuó antes de que él pudiera hablar. «Te equivocaste. Les debías todo, y te debías a ti mismo la oportunidad de convertirte en quien estabas destinado a ser». Sus palabras no fueron crueles, fueron la verdad dicha sin ira. Él exhaló lentamente, asintiendo. «Lo sé», dijo en voz baja, «y lo estoy intentando, todos los días». Ella lo miró entonces, su expresión indescifrable, y después de una larga pausa susurró, «Estás haciendo más que intentarlo». Algo en su tono cambió el aire entre ellos. Adam se giró hacia ella, su corazón latiendo con fuerza. Durante años, había ensayado lo que diría si este momento llegara alguna vez, pero ahora que estaba aquí, las palabras se sentían pequeñas. «Emily», comenzó, su voz temblando ligeramente, «te amo, no porque quiera arreglar el pasado, no porque crea que te merezco, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Eres lo único que alguna vez tuvo sentido». Ella no respondió de inmediato, y por un momento él temió haber dicho demasiado. Luego extendió la mano, colocando su mano sobre la de él. «No tienes que imaginarla sin mí», dijo suavemente. «Ya nos tienes, a todos nosotros». Su mano se apretó alrededor de la de él, y cuando ella apoyó la cabeza en su hombro, se sintió como si todo lo que había estado buscando finalmente hubiera encontrado su lugar. Los días que siguieron fueron tranquilos pero diferentes. No hubo declaraciones, ni cambios dramáticos, solo una sensación de tranquilidad que nunca había estado allí antes. La casa parecía más brillante, más ligera, como si reconociera la paz que finalmente se había asentado dentro de sus paredes. Adam se movió a través de cada día con gratitud, desde el sonido de la risa de los niños hasta la simple alegría de ver a Emily sonreír en la mesa del desayuno. Todavía llevaba sus remordimientos, pero ya no lo definían. Se habían convertido en lecciones, recordatorios de lo lejos que había llegado. Emily también se encontró más suave hacia él, su guardia disolviéndose lentamente. A veces se sorprendía buscando su mano sin pensar, o riéndose de sus chistes tranquilos,
o mirándolo con una calidez que no se había permitido sentir en años. No era solo perdón, era amor, reconstruido pieza por pieza, más fuerte por haber sido roto. Una noche, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, Adam estaba en el patio trasero observando a los niños perseguir luciérnagas. Emily salió para unirse a él, su cabello suelto, sus ojos brillando en la luz menguante. Él se giró hacia ella, una sonrisa tirando de sus labios. ¿Alguna vez piensas en lo diferente que podría haber sido todo? Ella asintió. Todo el tiempo. Pero si hubiera sido diferente, tal vez no habríamos terminado aquí. Él la miró por un largo momento, luego buscó su mano. Entonces me alegro de que lo hayamos hecho. Ella sonrió débilmente. Yo también. Mientras los niños corrían hacia ellos, riendo y gritando, Emily y Adam se quedaron juntos, el suave zumbido de la noche de verano envolviéndolos. Por primera vez en años, no había muros, ni sombras, ni distancia, solo familia, completa e imperfecta, exactamente como estaba destinada a ser. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Emily se acostó en la cama junto a Adam, su mano descansando contra su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón. No había necesidad de palabras. El pasado había dejado cicatrices, pero esas cicatrices los habían llevado hasta aquí, a un lugar donde el amor no se trataba de promesas, sino de presencia. En la tranquilidad de la noche, con la calidez de su brazo alrededor de ella y el sonido de sus hijos respirando suavemente en la habitación de al lado, Emily se dio cuenta de que finalmente habían encontrado lo que ambos habían estado buscando. No la perfección, no la redención, sino la paz. El tipo de paz que solo llega después de la tormenta. Frágil, pero inquebrantable. Nacida no de olvidar, sino de elegir amar de todos modos.